La terapia con Elena Calvo. Cuatro y 28, 3 y 28 en Canarias, la mente humana, la psicología, nuestra relación con el entorno, tantas y tantas cosas podemos abordar en la terapia de Elena Calvo, que vamos a empezar por una de ellas, las emociones. Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, emocionada. Ya agradecida. Bueno, ¿qué es exactamente, Elena, controlar las emociones? ¿A qué nos referimos? Bueno, pues a ver, hemos hablado en varias ocasiones de este tema. Vamos a centrarnos un poquito. Siempre decíamos que las emociones pueden venir de dos maneras, o bien debido a nuestros pensamientos, porque yo interpreto una situación, algo que estoy viviendo, y eso, cuando es importante, pues me genera una emoción positiva o negativa. Uh-huh. O puede ocurrir que haya vivido una situación impactante en un pasado y cuando ocurre alguno de los elementos o estímulos que ocurrieron en ese momento disparan directamente esa emoción. Ajá, vale. Entonces, ahí no hay pensamiento, ahí directamente paz. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Las emociones pueden ser positivas. Nosotros no podemos controlar la aparición de nuestros pensamientos, porque aparecen y ya está. Pero lo que sí que podemos hacer es controlar cómo los manejamos una vez que están dentro de nuestra mente. Uh-huh. Lo mismo ocurre con las emociones, ¿vale? Entonces, ¿qué es controlar emocionalmente? El control emocional es lo que se llama, que es muy conocido, la inteligencia emocional, es tener habilidades emocionales. Sí. Las habilidades emocionales se forman de forma natural, o no de forma natural, sino que es con el ambiente. Normalmente se empieza a formar una estructura emocional cuando somos pequeñitos y los papás nos van enseñando a manejar distintas situaciones que nos impactan, porque los niños de forma innata no vienen con las emociones controladas, sí, ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en una situación, como hemos hablado en alguna ocasión, que los niños tienen rabietas, o como hablábamos en el programa anterior de la frustración, que encontramos una piedra en el camino cuando queremos alcanzar un objetivo, hay veces que nos sentimos secuestrados por las emociones, porque realmente sentimos un impacto emocional. Por muchísimos motivos pueden ser, ¿vale? Ya luego entraremos un poco en detalle. Pero cuando nos sentimos que no somos capaces de pensar, tenemos una respuesta fisiológica, hablando por respuesta fisiológica, que puede cambiar en función de las personas, pero de forma habitual es una aceleración del ritmo cardíaco, normalmente esto es invariable, y una aceleración del ritmo respiratorio, tensión muscular o sudoración o incluso temblor. También. ¿Vale? Temblor del cuerpo, de la voz o cualquier cosa, como por ejemplo una persona que va a hablar en público, tiene un descontrol, claro. Es como... Con eso nos identificamos todos. ¡Wow! Menos mal que aquí no hay público, ¿no? Que se vea, quiero decir. Bueno, pues esto sería descontrolarnos emocionalmente, cuando yo no soy capaz de seguir mi conducta, de hacer que mi conducta siga mis objetivos o lo que yo de modo congruente pienso, quiero, siento y digo, ¿no? Aquí realmente no estoy haciendo, ¿no? Eso es congruencia. Entonces, cuando ocurre esto, he perdido el control. Por lo tanto, ¿qué es tener control emocional? Pues tener control emocional es aquella situación en la que yo, sintiendo mis emociones, soy capaz de manejarla en base a mis objetivos, en base a lo que yo considero adecuado. Con lo cual, lo que consigo es tener unas relaciones con las personas, sea quien sea, muy positivas, porque hay empatía. Tengo capacidad de tener una distancia y no dejarme llevar por la emoción, y la escucho, trato de razonar, no me veo amenazado por esa persona. Uh-huh. Sí. Luego, con lo cual tampoco me frustro posteriormente, ni me siento culpable ni avergonzado por mi comportamiento. Yo creo que todos hemos vivido ese tipo de situaciones. Sí, hombre, desde luego. En la infancia, fijo, con las rabietas, sí. Pero luego nosotros a veces nos hemos descontrolado, y es que el aprendizaje no termina hasta que nos morimos. Claro. ¿Pero por qué explotamos? Pues mira, explotamos por muchísimos motivos. Hay personas que pueden explotar porque lo han visto en sus padres. Es que antes era muy habitual ver a unos padres que perdiesen el control. Claro, es que antes decían, bueno, sobre todo el padre, que es que el niño es así, déjale. Entonces, claro, no se le frustra cuando eres pequeño, no se le incomoda, como decía en el programa anterior, un poco emocionalmente, y aprende que la emoción es una parte de la vida y la sabe calmar, la interpreta la emoción adecuadamente y dice, bueno, ahí está. Puede ser también porque se sienta, el diálogo interno que tiene consigo mismo es
es negativo, negativo, negativo. Hay personas que son muy negativas o han tenido experiencias anteriores muy negativas y sienten que el mundo va contra ellos. Sí. Y que entonces que viven en un entorno totalmente amenazante o que tienen un pensamiento muy rígido y las cosas tienen que ser siempre así. Siempre tienen que Sobre ser ese molde, así. Y ¿no? si se cambia, ya... ya es como me siento fatal, es decir, es como cuando las cosas se mueven de la manera en la que yo quiero o creo que deberían ser. Además son personas como muy vehementes, muy estrictas, que las cosas tienen que ser así. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay determinados tipos de personalidades que son muy frecuentes y voy a hablar solamente de dos de ellas porque son las más frecuentes para no distraernos mucho y poder avanzar. Los pasivos agresivos. Pasivos agresivos. Ay, a mí estos me dan pánico. Son los peores. Aparte, voy a decir antes de entrar que el manejar las emociones no tenemos que tener ningún tipo de patología. O sea, es algo que cuesta mucho, es de las cosas que más cuesta manejar, ¿vale? De las cosas más problemáticas. Claro. Pero de lo que más cuesta, pero se puede modificar. Los pasivos agresivos son esas personas que son malvas. Están contigo, todo es fantástico. Imaginaos una pareja. Vuestra pareja está fenomenal contigo y cuánto te quiero y es que eres lo mejor que me ha pasado, tal. Y de repente, un día, eres lo peor. Y sacan todo lo del pasado y te vomitan encima. Y dices, te quedas perplejo y dices, perdona, pero no era todo tan maravilloso, no era todo... O de los que están constantemente lanzándose pullitas, ironías. El otro día veía dos padres que dices tú, por favor, pobre niño, que están separados y es que se llaman fatal. Y dicen, no, si yo no le digo nada. Y lees los emails y dicen, joroba que no dices nada. Ya. O sea, es como un fuego cruzado constante, ¿no? Claro, pero dicen, no, si no estoy diciendo nada. O no responden al email en cosas importantes, o lanzan, bueno, como ya veo que yo soy un buen padre o yo soy una buena madre y entonces lo que hago es querer estar con mi hijo, como eso te estoy diciendo tú, no. Claro. Entonces, este tipo de personas, mucho cuidado porque lo que hacen es retroalimentarse, tienen un diálogo interno consigo mismos que lo que tratan es de justificar. La secuencia es la siguiente: estallo, luego trato de justificar ese comportamiento totalmente irracional con un diálogo interno conmigo o buscando motivos a posteriori, cuando realmente el motivo lo tengo que tener para reaccionar, o para comportarme en vez de reaccionar. Y estas personas lo hacen al revés. Estallo y luego digo, a ver, voy a buscar qué voy a decir, cómo voy a justificar ese tipo de comportamiento. Con lo cual, el problema siempre lo tienes tú. Nunca vas a mejorar, la relación la vas a destruir, la autoestima se la carga por completo y entonces ya la hemos liado. Y esa misma persona u otra persona diferente puede coger y directamente, como tienen mucho conflicto interno, por lo que decía, por un lenguaje interno consigo mismo, porque a lo mejor lo han hecho mucho daño en el pasado y demás, tiene un conflicto interno consigo mismo y todo lo que hace es lo desplaza a ti. Ya. Entonces, te busca... A ver, si yo soy una persona, por ejemplo, insegura y tengo muchísimo miedo a la pérdida en la relación, yo digo, bueno, pues entonces busco los motivos por los que tú, a lo mejor, me estás dando motivos para yo desconfiar de ti. Los celosos, por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Pero muchas veces no hay motivos. Queda claro, ¿no? Sí. Y entonces, en ese momento, estallo. Bueno, Elena, ¿y por qué es importante controlarnos? A ver, ¿cómo saber que no lo estamos haciendo, que no nos estamos controlando? Pues por dos partes. Primero por uno mismo, porque estas cosas... El problema es que si tú no quieres darte cuenta porque consideras que el mundo tiene la culpa, tú te sientes mal porque te consideras un víctima de la vida, ¿no? Te consideras siempre que tienes que estar un poco defendiéndote, ¿no? Estás de mal humor siempre. También. Pero a lo mejor tú te has acostumbrado y entonces no importa. Y por una parte por ti mismo, porque luego además cuando tienes esos estallidos, claro, de momento tú te crees que la realidad es como te la estás pintando, pero luego la realidad pesa y te la muestra y sientes una culpa, una vergüenza, unos remordimientos porque sabes que te has pasado. Claro. Y luego para las personas que están a tu alrededor les haces muchísimo daño.
Por supuesto. Y, por supuesto, también te ayuda mucho el tener el control emocional a alcanzar los objetivos, porque si no, serías una persona que te dejas llevar por el estrés. Entonces, si tú descontrolas, no puedes pensar bien y tu comportamiento no va orientado a tus propios intereses. Ujú. Y además que no hay cosa peor que sentir que no controlamos nuestra vida. Hombre, desde luego. Eso es lo Ya. peor. Te hace sentir totalmente vulnerable y sin ningún tipo de valor. Seguro. ¿Y cómo se consiguen estas o cómo se aprenden estas habilidades? Porque parece que alrededor todo el mundo se controla, o la inmensa mayoría. Bueno, no todo el mundo controla, evidentemente. De hecho, yo te diría que la mayor parte no. Y de hecho hay situaciones en las que puedes controlar. Imagínate, tú puedes controlar a lo mejor en el terreno profesional y en el terreno afectivo estás muerto. Porque no te mueves bien, a lo mejor no te has enamorado nunca profundamente y en el momento en el que tú estás enamorado pues sientes algún tipo de debilidad porque crees que se puede ir y entonces ahí descontrolas. Pero claro, ahí aparece la profecía autocumplida que dices, es que tú lo estás provocando y entonces finalmente se produce, ¿no? Y refuerza tu comportamiento de que tienes que seguir amenazado con el mundo porque el mundo hace las cosas mal y demás. Entonces, hay muchas cosas que se dicen que con las que no está bien actuar. ¿Y por qué Muchos algunas mitos. personas se descontrolan y otras no? A ver, algunas personas... ¿Cuál es la clave? La clave está en la amígdala. Ah, vale. Acláranos. La O sea, cara es que todo pones, físico. Tere. A ver, sí que es psicofisiológico. A ver, la amígdala es una parte del cerebro Sí. que es la responsable de disparar todas las emociones ante Ajá. distintas situaciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros queremos controlarlo con la fuerza de voluntad y es que no podemos porque está programada genéticamente y las emociones, como hemos dicho muchas veces, son necesarias y son positivas porque son termómetros de lo que nos está ocurriendo y nos avisa si nos tenemos que poner en guardia o huir. Sí. Pero nuestro cerebro hemos dicho que es primitivo y la sociedad no es tan primitiva y necesita otro tipo de respuestas. Entonces viene aquí el choque. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la amígdala bien controlada y las emociones bien controladas, bien manejadas, son necesarias y las manejamos muy bien, pero la amígdala no siempre se dispara en situaciones que deberíamos de algún modo reaccionar ante ellas, porque digo que no es necesario, o sea, o no se para, no es capaz de pararse, de esa sensación que tienen de sentirse amenazados o sentirse frustrados o sentirse con una emoción negativa. Entonces, aquí lo que tenemos que tener muy claro es que cuando la amígdala entra en funcionamiento, jamás vamos a ser capaces de controlarnos. ¿Por qué? Pues porque las emociones normalmente se procesan a un nivel inconsciente. Y cuando están procesadas ya, cuando llegan a la parte consciente, somos totalmente incapaces de controlarlo. Entonces, hay que manejarlas de otro modo, siendo conscientes, estando presentes. Hay muchos mitos de lo que hacer, pero que no funciona para controlar nuestras emociones. Pues lo que no funciona es lo que se suele decir, respira. Si respiramos no vamos a arreglar nada, No vamos a ningún sitio. A ver, porque, pero estoy hablando ya cuando estamos en el momento ya En el álgido, pico, sí. ya y cuando estamos totalmente manejados por la bestia de la amígdala, ¿no? Entonces, cuando ya nos posee por completo... O cuenta hasta 10. Cuenta hasta 10. A ver, ahí no. Ahí no. Pero sí hemos dicho que ahí no somos capaces Claro. de pensar. Entonces, y sobre todo te da muchísima rabia cuando te dicen, tranquilízate. Tranquilízate, O sea, sí. perdona, que no me voy a tranquilizar, ¿no? Y aquí, obviamente, viene muy bien el relajarse, pero en la fase, como ahora vamos a ver en cómo manejarlo, en la fase previa. Cuando ya estás en el pico, de verdad que el componente fisiológico de la emoción no es importante en absoluto, a no ser que tú, por la emoción, te actives todavía más. ¿Vale? Entonces ahí el componente fisiológico es importante. O sea, al revés, perdonad. A no ser que yo, al verme desbordada fisiológicamente, es decir, como muy alterada, es decir, pues con una respiración muy alterada y más, me active más emocionalmente. Ahí el componente fisiológico sí es importante y ahí tienes que tirar un poco de relajación, pero asume que es que te va a ser complicado. Luego, distraer, cambiar a modo positivo el pensamiento. Cambiar a modo positivo el pensamiento no puedes. O sea, no puedes... Porque no es racional. Claro. Porque en ese momento no estás en modo racional. O sea, olvídate. ¿Y qué es lo que sí funciona? Lo que sí funciona, primero, es ser consciente de conocernos a nosotros mismos, de nuestros estados de ánimo y cuándo nos empezamos a alterar. Lo que funciona es ser conscientes
y estar en modo presente de forma constante. Es decir, detectar las señales a nivel emocional. Cuando yo me empiezo a sentir algo incómodo, tengo que ser consciente y decir, ¿qué estás contándote? ¿Qué diálogo interno tienes contigo mismo? ¿Qué pensamiento tienes? Y a partir de ahí lo modificas. Lo modificas no con un pensamiento positivo. Lo que tienes que hacer es neutralizarlo. Ajá. ¿Y cómo lo hacemos? Neutralizarlo es pues, forzándote. De modo inicial no te va a salir natural. Entonces, imaginaros. Llego, vamos a ver, algo mejor, un poquito mejor. Yo como estoy normalmente con relaciones, pues entonces claro. lo meto por ahí. Me es infiel. Me está haciendo tal y seguro que está pensando en otros. Entonces digo, a ver, ¿realmente el que esté hablando con una persona significa que está liada con esa persona? ¿Vale? Es neutralizarlo, es simplemente poner un interrogante, ¿vale? Forzar el pensamiento por ahí. Por otra parte, escribir un diálogo emocional nos ayuda a conocernos. Es decir, en esta situación he sentido esto y estaba pensando esto. Volvemos a lo mismo, es estar en modo presente. Cuando, por ejemplo, una cosa que funciona mucho a las mujeres es la reafirmación. Y la reafirmación, voy a poner un ejemplo. Si, por ejemplo, llego tarde al trabajo, que era el ejemplo que iba a poner antes y no quería repetir, si llego tarde al trabajo, lo que tengo que pensar es en mis virtudes y decir, o con una persona y demás, normalmente siempre llego pronto. Pero una vez que llegue tarde, no pasa nada. De algún modo también estamos neutralizando, ¿vale? No engañarnos, por favor, no nos engañemos, porque el que yo trate de ocultar las cosas, es decir, que proyecte en los demás conflictos míos, me hace no progresar en la vida, y es que me engaño a mí mismo y hago daño a los demás y voy a estar siempre enganchado, entonces no evoluciono. El desplazar también la emoción o cambiar la atención a otra cosa, eso cuando estés bien, cuando estás subiendo de emoción, ¿vale? Y sobre todo tratar de relajarnos y meditar siempre antes de llegar de un modo constante, ¿vale? En nuestra vida, para que subimos de un estado bajo a un nivel no muy alto y no nos descontrolamos. Consejos siempre válidos los de Elena Calvo aquí en la terapia, por supuesto, por supuesto. Mira, yo ya Elena, a partir de ahora voy a tomar en cuenta todo esto y no voy a explotar, o eso espero. Respira antes. Claro, antes. Gracias, Elena. Un beso muy fuerte y hasta dentro de 15 días. Muy bien. Nos vemos pronto.